Gloria a Dios, aleluya. Por poco y no subo a predicar. No podemos contener la presencia de Dios, amén. Por poquito y le hago señas al pastor que no puedo caminar por la presencia de Dios. No sé cuántos lo sintieron, amén. Aleluya. Mi nombre es Judith Durán para todos aquellos que vienen por primera vez. Dios les bendiga, aquí está su casa, el tabernáculo, y asimismo quiero darle un fuerte felicitaciones a todas las mamás que están aquí representadas del tabernáculo. Todas sin excepción se miran hermosas el día de hoy. Feliz Día de las Madres, a esa labor tan grande, esa labor tan delicada y tan fuerte que no es para todos, sino somos únicas, ¿verdad? Para esa labor, para esa tarea, amén. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a entrar de tajo a la palabra de Dios, amén. Ahí quiero que me acompañe si trae su Biblia. Si no, ahí está en las pantallas, más fácil, ¿verdad? Lo vemos ahí en las pantallas, ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Aleluya, gloria a Dios. Y el tema que hoy traigo es olor agradable. Amén. Disculpe que estoy un poco nerviosa, pero siempre dan nervios, siempre dan esos nervios el predicar su palabra. Amén. 3 veces rogué a Dios que me confirmara esta palabra porque yo le decía a Dios si en verdad yo era olor agradable delante de Él. Y esta pregunta quiero que tú también le hagas hoy en este día. No quiero que te vayas de este lugar sabiendo que tú eres un olor fragante para Dios. Amén. La palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Inclina ahí tu rostro, vamos a hacer una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que podamos ser valientes y esforzados, Padre, para quitar de nosotros todo mal pensamiento, para que podamos concentrarnos, Señor, para que podamos darnos de tu tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a cobrar nuevas fuerzas, amado Dios, a salir de este lugar con nuevos ánimos, de salir de este lugar convencidos de que tú estás con nosotros y dentro de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, la iglesia dice. Pablo usa esta metáfora del olor. En otras versiones dice perfume, fragancia, pero en sí es el olor que despedimos. Amén. Pablo dice que somos triunfantes en Cristo por medio de ese olor grato que tú y yo podemos dar a Dios. Ese olor representa las acciones del Hijo de Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar convencidos qué olor le estamos dando a Dios como hijos de Dios en este tiempo. Si nuestro olor está siendo agradable delante de Dios, o si de verdad nuestro olor está fastidiando a Dios porque no hay un olor que sea hermoso, que quieras estar oliendo. Pablo describe como un buen olor que representa a un cristiano llamado por Dios, redimido por Dios, salvo por Dios, y que ahora tenemos que dar el paso de nosotros transmitir ese olor. Amén. Debemos de reflejar el amor y la verdad en el mundo. Y fíjese que, como ahorita les decía, el olor agradable muestra nuestras acciones, pero también con ello el testimonio que estamos difundiendo.
Cuando tú y yo nos ponemos un perfume, cuando tú y yo nos ponemos una fragancia que a nosotros nos gusta, ¿verdad que cuando llegas a ese lugar te dicen, qué bonito hueles, qué bonito perfume? ¿Por qué? Porque esparces hacia los demás ese olor que te gusta echarte, el perfume. Fíjate que, pero también hay perfumes que no son agradables. A veces, muchas de las veces, esos perfumes, en vez de decir qué bonito, qué rico hueles, la verdad, a veces marea, a veces de verdad nos hace hasta querer vomitar de lo fuerte que está. No sé cuántos están aquí todavía. Pero hay a veces que esos olores como que hasta nos marean y decimos, ay, el hermano, la hermana trae un perfume que ya me dolió la cabeza, ¿verdad que sí? Fíjese que muchas veces nosotros queremos aparentar dar olor a Dios, levantando nuestras manos, danzando, gritando, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia a mí me dice que el que pesa los corazones, las acciones, tu mente es el Señor. No importa que el que esté al lado diga, ay, muy santa de ser, ay, ¿a poco así danza? No, nosotros sabemos y tenemos la convicción para quien lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor pide de nosotros. A mí a lo mejor no me va a pedir lo mismo que te pide a ti. Porque por eso somos un cuerpo, en el cual a lo mejor a mí me va a llamar a otras cosas y a ti a otras, pero al final de cuentas de todo daremos cuenta y de todo tiene que salir una perfección de Cristo sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos que difundir ese olor, por eso nosotros tenemos que difundir esa presencia de Dios. No puedes llegar a un lugar y no transmitir nada. No podemos nosotros llegar a un lugar y no transmitir nada. He oído muchas personas que les dicen algo tienes, como que tú eres como no eres como los del mundo. Y qué bonito cuando la gente se da cuenta que tú no eres del montón, sino que tú eres de los apartados, de los que dan fragancia a Dios, de los que quieren hacer su voluntad, porque olor también significa obediencia. Cristo fue a la cruz del Calvario, se entregó como ese sacrificio, amén. Se entregó en el sacrificio y de él manó ese olor de obediencia al Padre. Ese olor que más atrás en Mateo dice, este es mi hijo amado. Ese olor que el Padre, yo me lo imagino satisfecho, regocijándose. Yo me imagino ahí el Padre diciendo, ahora les voy a hablar fuerte y les voy a decir que Él es mi hijo, en el cual yo me complazco, en el cual yo me satisfago. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y fíjese qué bonito cuando el Padre nos dice eso, que Él se complace en tu andar, que Él se complace en lo que tú haces para Dios, que Él se complace cómo le adoras, que Él se complace cómo tú le sirves a Dios. Qué hermoso saber que el accionar que tú y yo damos le está agradando al Padre. Y sale de nosotros ese olor fragante que el Padre necesita de nosotros, hermano. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué olor transmito yo, Padre. ¿Cuál es el olor que yo transmito cuando yo estoy de frente de un hermano? Cuando yo estoy enfrente de una persona que no te conoce. Porque Pablo dice, somos olor feo para los que se pierden. Porque ellos ya no entendieron, porque ellos no quieren entender. El olor que nosotros transmitimos, ellos no lo aceptan. Y más adelante dice olor de vida y olor de muerte para los que se pierden. Pero esto no nos tiene que a nosotros hacer un paso hacia atrás.
nosotros tenemos que seguir adelante representando ese olor de Cristo. Que cuando a ti te ofenden, que cuando a ti te estén calumniando, que cuando tú estés pasando por la prueba más difícil del dolor, de la enfermedad, tú puedas adorar a Dios y decirle a Dios: heme aquí, aquí estoy, Señor. Heme aquí, aquí estoy, yo te quiero adorar. Yo quiero perfumar tu trono, Señor. Yo quiero que tú me aceptes mi oración. Porque en la palabra de Dios en Mateo dice que el Señor no acepta ofrenda si tú y yo no nos arreglamos con el hermano. Y nuestro olor tiene que ser ofrenda agradable a Dios. Pablo usa esta hermosa metáfora y dice: tú eres triunfante en Cristo. Tú eres ese olor agradable. Tú eres por el cual el Señor se entregó por ti. Y de la misma manera ya no te tomo como un sacrificio, pero sí quiero que me des olor. Sí quiero que me des olor, porque sabes una cosa, a veces nosotros nos acostumbramos porque ya sabemos orar. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu te toma y el Señor te empieza a decir cómo tienes que orar? ¿Por qué tienes que orar? Es maravilloso, hermano, no es lo mismo tener una intimidad con Dios a saber qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor nos llama a tener intimidad con Dios, porque ese es el olor que tú y yo representamos delante de Dios, la intimidad que pasas con Él. Amén. ¿Sabes una cosa? En Eclesiastés habla sobre un perfumador. ¿Cuántos saben eso? Habla de un perfumador. Y aquí llama como: yo soy el frasco y por dentro, ¿verdad?, tengo perfume. ¿Quién es el perfume? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabes una cosa? Aquí habla Eclesiastés del perfumador. Eclesiastés 10:1. Aleluya. Muchas veces podemos tener errores como hijos de Dios, porque a lo mejor no sabemos qué es lo que representamos delante de Él. ¿Qué es lo que representamos como pueblo de Dios? Representamos un olor grato delante de Él. Fíjese lo que dice y habla sobre las moscas. Amén. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y las moscas representan la necedad, representan lo que arruina, representa la reputación del Hijo de Dios, porque a lo mejor por un tiempo fuimos sabios, por un tiempo fuimos entendidos, por un tiempo estuvimos en el primer amor y queríamos hacer y deshacer, ¿verdad? Sirviendo aquí, sirviendo allá, pero a veces nosotros empiezan esas pequeñas moscas, y es otra metáfora, las moscas, amén. No literal las moscas, pero en veces nosotros podemos arruinar ese perfume. Por eso tenemos que tener la alerta ahí, en cuidar nuestra relación con Dios, amén. Podemos arruinar una gran reputación que tenemos, a lo mejor con el que nos ve, pero muchas de las veces con el Señor. Fíjese que así como una pequeña mosca arruinó ese frasco de perfume costoso, un pequeño acto, porque estamos hablando del perfume, amén. ¿Qué dijimos que era el olor, el perfume, la fragancia? Nuestras acciones, ¿verdad que sí? Fíjese que las moscas pueden arruinar ese frasco costoso, y un pequeño descuido de nosotros, un pequeño pecado, puede dañar un testimonio o una obra completa. Por eso tú y yo, cuando vengan esas moscas a querernos distraer, a querernos como desenfocar de lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que matarlas. ¿Y cómo las podemos matar? Con la palabra de Dios. Cuando venga a nosotros la ruina, cuando venga a nosotros la
mala reputación, cuando venga a nosotros esa acción necia. ¿Quién se acuerda de la mujer necia? Nadie la ayudó para derribar, ¿verdad que no? Dice que con sus propias manos, ella derribó todo. Aquí está hablando que mis acciones, yo tengo esa responsabilidad de mis acciones. Y también tengo responsabilidad de cómo me cuido al obtener y tener ese perfume. Amén. El hedor identifica a una persona necia a la cual el Señor no acepta. Vemos al fariseo y al publicano. Señor, te doy gracias, yo siempre te diezmo, yo siempre hago esto para ti. Y el publicano está ahí llorando, clamando y le dice al Señor, perdóname por mis pecados, estoy arrepentido. Ahí, ¿quién estaba dando un perfume agradable a Dios? El publicano, ¿verdad? Porque el olor que tú manas del Señor te hace arrepentirte. Porque no puedes estar igual una vez que el olor de Cristo esté en ti. No podemos estar iguales, amén. No sé cuántos de aquí me están entendiendo el tema, aleluya. Pero sabes una cosa, el Señor no acepta la altivez. El Señor no acepta la superioridad, la que tú te sientas más. El Señor no acepta que tú no estés a cuentas. Y ese hedor te identifica delante de Dios y el Señor lo reprueba. Vemos en Proverbios 6:16 que dice que hay 7 cosas que el Señor no le agradan de nosotros, hablando de actitudes. Pero hay una que dice que abomina su alma y yo me pongo a pensar y digo, Señor amado, ¿cómo abomina su alma? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aleluya. Más adelante, por favor. Gloria a Dios. ¿Los ojos qué? A ver, ayúdame para que no se duerma. ¿Los ojos qué? La lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ay, 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 Señor. Los pies presurosos para correr al mar. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos y amonestación contra el adulterio. Qué fuerte es esta palabra, ¿verdad? Ahora entendemos de parte de Dios, no de la hermana Judith, de la palabra, que debemos de dar un buen olor a Dios y que el Señor reprueba el hedor. Ese hedor, esa actitud que el Señor reprueba de nosotros, esa altivez, esos ojos altivos. Ese falso testimonio que a veces participamos, nos debería de doler en el alma como le duele al Dios. Debemos de ser auténticos en Dios, debemos de ser transparentes delante de Dios. Porque ¿qué decía ahorita? Un pequeño descuido daña el perfume. Y esto sí es alerta, alerta. Puedo estar cantando, puedo estar predicando. Puede estar haciendo aquí, haciendo allá, pero con un hedor feo. Con un hedor que no agrada a Dios. Ese olor, ¿sabe qué trae? A su tiempo del Hijo de Dios, trae pobreza, y trae enfermedad. ¿Sabe qué? Hoy en día ese olor no ha cambiado mucho de lo que habla Proverbios. Porque a veces nosotros nos prestamos para eso. A veces nosotros nos descuidamos cuando hay moscas alrededor y no sabemos cómo matarlas y no sabemos cómo derribarlas. Por eso el día de hoy yo no quisiera que tú te vayas igual. No quisiera que te vayas con la impresión de que nuestras acciones no cuentan delante de Dios, porque sí cuentan. Amén. Nosotros somos testimonios de los que difunden el evangelio con una fragancia fresca, con una fragancia y olor hermoso. El evangelio de la salvación para los que creen y juicio para los que lo rechazan. Siendo esa ofrenda
grata y constante delante de Dios. ¿A qué me refiero con ser constantes? A que no nos debemos de acostumbrar a lo mismo. A que no nos tenemos que conformar a lo mismo. Fíjese, le voy a contar un testimonio ahí haciendo un paréntesis. Creo que sí tengo tiempo. Yo oraba a Dios ahí. Y yo le decía a Dios, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Siento que no me llena los martes y los domingos. Y siempre los domingos el pastor pasaba y que vengan a la oración y todo eso que siempre nos dice, ¿verdad que sí? Y era como un golpe a mi alma. Y yo decía, ¿por qué no me esfuerzo más en estar ahí? Porque para mí eso es importante. Espérense, no estoy diciendo que lo tiene que hacer para todos, ¿ok? Entonces yo le decía a Dios, Señor, ayúdeme porque me estoy conformando. Y llorando se lo platicaba a la hermana Patti porque íbamos a predicar juntas. Y le decía, ¿sabe una cosa, hermana? No puedo estar así porque me siento mal delante de Dios. Siento que hay algo dentro de mí que me dice más. Y oraba y una vez le dije a Dios, y Dios es mi testigo, le dije, como no hubiera otro día de servicio, porque no me llena los martes. Y me va a decir usted, ay, la hermana Judy, de verdad, ¿será? Pero así fue. Y el Señor pone en el corazón del pastor abrir los viernes. ¿Usted sabe el brinco que yo di? Yo di un brinco, yo lloré de alegría, porque ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirá todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, decía David. Y sabe una cosa, a veces nosotros pedimos algo y no sabemos si el Señor va a contestar. Pero cuando contesta inmediato, si o no saltas como ese hijo cuando el papá le da lo que quiere. Porque no nos tenemos que conformar. Debemos de quitar de nosotros ese conformismo, hermano. Los tiempos están feos y siempre que me pare aquí lo voy a decir. Porque no es por lo que se diga en los noticieros, es por lo que se siente. Yo quiero más de ti. Yo necesito más de ti porque no quiero conformarme. Amén. Esa metáfora de la mosca, sinceramente, arruina todo. Ibas bien, ibas caminando bien, ibas representando a Cristo donde te pararas, pero el descuido y el estar conformándonos nos lleva a arruinar ese hermoso perfume que el Señor depositó en nosotros. Y perdón que siempre me quebrante, pero nosotros tenemos que cuidar ese perfume. Venga lo que venga. Te señale, te juzgue, estés como estés. Tenemos que darle toda la gloria a Dios siempre, en todo momento. Creo que cuando pasamos los días más difíciles, cuando más se los damos a Dios. Creo que cuando pasamos esos momentos difíciles, cuando más olor sale de nosotros. Es cuando lo más perfumamos su trono. Esa ofrenda grata y constante, el Señor la premia. Y como el Padre le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, también Jesús está contento con nosotros porque de nosotros mana ese olor. Y fíjese que, abriendo un poco de paréntesis, Pablo habla de esta manera porque en el triunfo romano, cuando un general victorioso regresaba, victorioso, obvio, ¿verdad? Quemaba incienso. Para los soldados vencedores era un olor de vida, por eso Pablo usa este ejemplo. Era un olor de vida, pero para los prisioneros, ¿qué cree que era? Era olor de muerte, por ende, ¿verdad que sí?
Para el victorioso, ¿qué es? Olor de vida. Pero para el que estaba encarcelado, ¿qué era? Era olor de muerte. Por eso Pablo usa este ejemplo y dice que nosotros somos ese olor fragante delante de Dios, ese olor de vida, porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia, amén. Ese olor grato significa vivir de una manera auténtica con compasión, obediencia, reflejando el carácter del Señor, amén. Incluso en la prueba, en la lucha, en el sufrimiento, muchas veces queremos nosotros ya no estar en esa situación, pero como el perfume, ¿verdad? Las especies se tienen que machacar, ¿a que sí? Las que cocinamos, cuando machacamos pimienta, ¿verdad que sale un olor? ¿Verdad? El comino y la canela y etcétera, ¿verdad que sí? Pues bueno, cuando tú y yo estamos pasando por eso, tenemos que ser machacados para ver qué sale de nosotros. A ver si sale hedor o sale el olor fragante. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué olor estoy transmitiendo yo? Como hija, como sierva de Dios, ¿cuál es ese olor? Por eso Pablo dice aquí que somos triunfantes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. El olor, fíjese muy bien, el olor, ¿sabe quién lo reconoce? A lo mejor no es el que está al lado tuyo, lo reconoce el Señor. El olor, por el olor el Señor nos reconoce. Nuestras vidas representan el olor, esa fragancia que sube a Dios. Y Cristo mismo ofrece ese olor y ofreció por nosotros ese olor. Y quiero que me acompañes a Efesios 5, 1 y 2. Y dice de esta hermosa manera, también hablando aquí, Pablo, aleluya. Si me lo pueden poner, por favor. Efesios 5, 1 y 2. Aleluya. Gloria a Dios. Y hoy no separé los versículos porque dije, voy a usar las teles, porque para eso son, ¿verdad, pastor? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Y luego también quiero que me pongan por ahí Hebreos 10:12. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 10:12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. El sacrificio del Éxodo representaba ese olor fragante a Dios cuando se mataban a los animales y tenía que despedir de ellos un olor fragante. Esa fragancia que nosotros tenemos que también transmitir a los demás y transmitir de nosotros que emane, que salga de nuestros poros. Fíjese que el incienso, dice la palabra de Dios, que son las oraciones. No sé cuántos sabían eso. ¿Amén? Se consideraba el aroma principal de la presencia de Dios y simboliza las oraciones del pueblo que suben a Dios. Amén. El olor que tú y yo damos cuando oramos es tremendo. Cuando tú y yo nos metemos en oración con Dios, nosotros podemos dar ese olor, esa presencia. Amén. En Apocalipsis 5:8 habla que la oración es olor grato a Dios. Aleluya. El nardo, la mirra y los aceites de unción son aromas de especies. Se usaban para la consagración de los sacerdotes y el tabernáculo. Pero hoy en día nuestro olor se considera ¿en qué? En actuar, en cómo estamos conduciéndonos, en cómo estamos accionando. Ahora eso se considera nuestro olor. La oración y la intimidad que tú y yo tengamos con Dios
el arrepentimiento, la bondad, la justicia y la verdad. Efesios 4:24, si me lo pueden poner, por favor. Aleluya. Efesios 4:24. Gloria a Dios, aquí lo tengo y dice así: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y el 23 dice: y renovados del espíritu de vuestra mente. Tenemos que estar renovados de espíritu para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy el Señor quiere que tú y yo entendamos que somos ese olor fragante, ¿verdad que sí? Pero que también podemos ser un hedor delante de Él. Amén. ¿Qué hace que nosotros seamos ese olor fragante? El verdadero olor fragante no proviene de rituales que tú puedas hacer. Ese olor fragante es algo interno que emana de nosotros los hijos, la presencia de Dios. Amén. Obediencia y arrepentimiento tenemos que dar a Dios, pero un arrepentimiento sincero como hizo David, ¿verdad? En el Salmo 51, y ya todos nos sabemos ese arrepentimiento que él hizo, amén. Un olor sacrificial, ¿verdad? Cuando nosotros somos generosos, también la palabra de Dios dice que cuando somos generosos, sale de nosotros ese olor. Filipenses 4:18, ahí nos dice que para Pablo fue grato olor las ofrendas que llegaron a él por la iglesia de Filipos. Dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora vemos que cuando tú y yo somos generosos, también sale un olor de nosotros. Y lo dice la palabra, no lo dice la hermana Judith. Cuando tú y yo somos generosos, nosotros podemos saber que le estamos dando ese olor de vida y ofrenda al Señor. Amén. Y bueno, el olor que más nos impacta a nosotros es el de Jesús, ¿verdad que sí? Ese amor, ese servicio por nosotros. Y como lo dije al principio, esa convicción del Padre de decir, este es mi Hijo amado. Más adelante en Filipenses 4:19, Pablo también lo exalta y dice, mi Dios pues. Yo me imagino a Pablo hablándole a la iglesia, mi Dios pues. ¿Qué dice? Suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No una cosita, todo lo que nos falte, todo lo que nos falte. Y yo me imagino a este Pablo diciendo, mi Dios, nadie más. Aquí nadie se lleva el crédito. Mi Dios pues suplirá. ¿Lo puedes decir hoy? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, todo lo que nos falte, conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Reconociendo que es solamente Él. Él es el que hace el hacer como el querer en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Y quiero cerrar con esta historia. Ya saben que yo predico poquito. Quiero cerrar con esta hermosa historia que está en Juan 12:3. Donde está María de Betania, esta María que quería estar a los pies de Jesús, perfumó la casa. Perfumó la casa. Primero nos hablan de esta hermana de Lázaro que está a los pies de Jesús escuchándolo, estando atenta. Mientras Marta, ¿verdad?, estaba atareada, estaba haciendo cosas. Ella quería estar a los pies de Jesús. Pero luego nos marca la Biblia cómo ella, ¿verdad?, rompe el frasco de nardo, lo más costoso, para ungir al rey. Y dice la palabra de Dios en el 3, dice que la casa se llenó de esa fragancia. Yo no sé qué es lo más costoso que tú tengas para entregárselo a Dios. Yo no sé qué olor le quieras entregar ahora a Dios, pero déjame decirte que esa mujer ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo con tal de ver a Cristo.
Ella dice, bueno, yo no tengo con qué secarlo, pero tengo mis cabellos. Ella representa a una mujer que nada le impidió agradar a Dios. Nada le impidió agradar a Dios y servirlo a Él, como Él se lo merecía. Bueno, pues ¿qué tanto María sentía de agradecimiento? Pues resucitó a su hermano. Así como tú y yo debemos de estar contentos cuando un hermano es resucitado por Dios, que estaba ahí en las tinieblas, pero vino esa luz admirable y también lo alumbró a Él. Tú y yo tenemos que estar, hermano, agradecidos con Dios. Y esta mujer dice que esa fragancia hizo que se llenara toda la casa de olor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor. Yo no sé si tu casa se llena de olor. Sé que este día es el Día de las Madres y todos aquellos que se conectaron, todas esas mujeres, en esta mañana les exhorto a que nuestra casa se tiene que llenar de olor. Varones, tu casa se tiene que llenar de olor, de ese olor fragante que el Señor pide de nosotros, no de ese hedor, de esas actitudes malas, de esas actitudes arrogantes, porque nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que somos un ¿qué? Un cuerpo en sacrificio para Dios. Entonces todo lo que hagamos tiene que ser para agradarle a Él. Tu casa está llena de fragancia. Esto simboliza que tú quieres agradarlo en totalidad y ser sacrificial. A veces nosotros no queremos sacrificar nada, ni nuestro tiempo, ni estar aquí adorándole, ni estar aquí escuchando su palabra. Mira, hermano, yo te puedo gritar y te puedo decir, la palabra de Dios dice así. Pero si tú no tienes sacrificio en entenderlo, en escucharlo, en vano es. Tú y yo tenemos que estar atentos de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy. Y hoy la palabra de Dios me dice que somos olor de vida. Y para el que no quiera entender, somos olor de muerte, porque no le va a agradar. Amén. Ese triunfo en Cristo que habla 2 Corintios 2:14 nos tiene que hacer avivarnos en esta mañana. Nos tiene que hacer a nosotros tener esa esperanza de que aún el Señor está con nosotros. Yo no sé cuántos vinieron agachados, cuántos vinieron tristes. Es aceptable, yo también he venido triste. Pero siempre digo como David en el Salmo 103, te voy a obligar, alma mía. Yo te voy a obligar a que le adores, porque tú no mandas, ni el enojo manda, ni la preocupación manda, ni lo que estés pasando manda. Alma mía, te voy a obligar a alabar a Dios, porque yo no vine a perder el tiempo. Yo no sé si tú vienes a perder el tiempo, pero yo no vine a perder el tiempo. Un día es precioso delante de Dios. Aleluya. Ponte de pie, por favor. El olor representa nuestras acciones, ¿verdad que sí? ¿Sí entendimos esta parte? Pero anoche a las 3 de la mañana el Señor me hacía llorar con algo. Y quiero compartírtelo porque quiero que tomemos en cuenta esto. El aceite que representa fragancia. El aceite representa fragancia, o sea, Espíritu Santo de Dios. Pero anoche yo meditando la palabra, porque pues tengo que meditarla. Qué bueno que a veces que me dan 2 meses porque tengo que estarla meditando para ver si esto es el Señor ahí que va a hablar a las vidas, pero primeramente a mi vida. Fíjese que David, ese joven que su padre no lo puso delante de Samuel, pero que se acordó y dice, sí, ¿cómo que ninguno de estos 7 es? Tengo otro.
pero está allá todo sucio, cuidando las ovejas. Así me lo dio el Señor anoche, hermano, no crea que estoy poniendo mi cosecha. Allá está todo sucio, todo sudado. Y le dice Samuel, tráelo. Y para los hermanos y para el padre, no era acepto. No mandaba el olor, por así decirlo, pero para el padre sí. Porque a veces nos preocupamos más de lo que vemos aquí, pero no de lo que hay acá. Y en el Salmo 23:5, David dice de esta manera y dice, unges mi cabeza con aceite. Ahora él ya no mana el olor. Ahora le es puesto sobre su cabeza la presencia de Dios. Ahora ese perfume que emana del Padre se lo pone en su cabeza, hermano. Usted no se imagina lo precioso que yo sentía a las 3 de la mañana, siendo ministrada por el Espíritu Santo con esta hermosa palabra. Porque cuando estaba joven, manaba de él presencia, y por eso dice, tráemelo. Ay, Samuel, solamente miras la apariencia. Solamente miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y es algo que he aprendido de parte de Dios, que a lo mejor te puedes mirar muy rudo, muy malo, que no tienes buena apariencia. Pero yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué hay en esta persona? ¿Qué hay en la otra persona? Y cuando tú le preguntas, ¿verdad que te contesta? Ahora tú y yo somos como David en el Salmo 23:5. El Señor ha puesto su aceite, su fragancia sobre nosotros. El Señor nos ha ungido nuestra cabeza. Y hoy, en esta mañana, quiero decirte que tú y yo hemos tomado la mejor parte como María. Que tú y yo hemos tomado la mejor parte y hemos decidido estar aquí aún a pesar que no quisimos estar. Aún a pesar que pensamos que no iba a haber a lo mejor algo que a ti te agrada. Hoy el Señor unge nuestras cabezas con aceite. Y podemos decir confiadamente, nuestra copa está rebosando. ¿Sí lo podemos decir? Señor, nuestra copa está rebosando. Porque lo que pasó hoy, Señor, tal vez no pase mañana. Pero yo lo tomo, Señor. Yo lo tomo, Señor, porque yo te quiero dar ese olor fragante que tú quieres de mí. Porque yo quiero dar esa acción en el cual tú me digas, Señor, siervo fiel, en lo poquito que te di, me fuiste fiel. Ven para acá, yo te quiero poner a lo más alto. Ven para acá, yo quiero que tú entiendas que tú eres mi hijo, que tú eres mi hija. Ninguna enfermedad, ninguna situación que estés pasando, no creas que el Señor no lo ve, no creas que el Señor no está al pendiente. Pero sabes una cosa, va a pasar cuando tú y yo nos dispongamos a dar ese olor, esa acción que nosotros tenemos que dar. Que cuando nosotros nos quieran dar nuestra mejilla, Él es nuestro mejor ejemplo. Jesucristo mismo, como un olor fragante, se entregó al Padre y dice, aquí estoy, yo pago por ellos. Por eso hoy te digo, en el nombre de Jesús, hoy tomaste la mejor decisión. Y hoy estamos como ese olor fragante, pero qué olor mana de nosotros. A lo mejor tú y yo estamos batallando, luchando con acciones que no queremos. Y está bien. Cuando reconocemos que no estamos bien, eso también le agrada a Dios, hermano. Aleluya. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Llena tu mente, tu corazón, tu alma de ese precioso olor. Llena esta casa del olor fragante. Muévete, no te quedes ahí. No permitas quedarte ahí, por favor, hermano. Haz algo diferente. Haz algo diferente. Le estás pidiendo un milagro a Dios, haz algo diferente. Le estás pidiendo respuesta a Dios, haz algo diferente.
Le estás pidiendo a Dios algo imposible. Haz algo diferente. Hoy en esta mañana has tomado la mejor decisión. Hoy en esta mañana, como María, has tomado la mejor decisión. Está a los pies de Cristo. El grupo de alabanza se puede pasar poquito. Gloria a Dios. El altar está abierto. Señor, gracias te damos, oh Dios, por esta palabra. Gracias, Dios. Yo te pido que tú hables a los corazones, amado. Oh Dios, no permitas que salgamos igual. Renueva nuestra mente. Renueva nuestra mente, Señor. Te queremos agradar a ti. Te queremos bendecir con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a llenar tu casa de tu olor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a transmitir ese perfume, amado Dios, que tú quieres de nosotros. Que cuando tengamos que callar, callemos, y que cuando tengamos que hablar, hablemos, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer en ti. Señor, en esta hora te pido por cada mujer que está aquí en el altar, porque